el ejercicio de gobierno en el territorio, de gobierno con el pueblo, de acercar el gobierno muchas veces frío allá en los palacios del centro del país a la realidad contundente, diversa, compleja, difícil de las comunidades, ya no solamente en zonas de alta exclusión en las que hemos estado, como La Guajira, como el litoral pacífico, como los sures del Caribe, sino en la ciudad misma, en la gran ciudad colombiana. Hemos pasado por Ciudad Bolívar, el sur de Bogotá, por Soacha, hemos continuado hacia el Caribe, Cartagena, en su barrio El Pozón, Santa Marta, Barranquilla, en La Esmeralda, La Magdalena. Ahora, por el eje antiguo cafetero, Manizales, y aquí en Cuba, Pereira, y terminaremos ya mañana en Buga y Cali. En Cali será en donde, en Agua Blanca, donde Siloé, vamos a estar en Siloé, Cali. Este recorrido, al que le falta otro eje más difícil, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, entre las grandes ciudades del país, y tiene que hacerse para otro momento. Este recorrido, por tanto, ya liga, y de una manera bastante completa, el gobierno nacional a lo que considero es el territorio excluido, tanto regionalmente mirado como en las grandes ciudades donde existe también una segregación interna muy poderosa, muy difícil, porque las cercanías hacen visible la desigualdad. Las cercanías entre quienes más tienen y menos tienen en una ciudad hace que esa tensión se vuelva incluso violenta, genere una deconstrucción del tejido social, una destrucción de lo que podríamos llamar la nación colombiana. Aquí, Pereira, Manizales, Armenia en menor medida, se vive una crisis indudable. Lo hemos discutido en la campaña electoral, cuando se llenaron las plazas, cuando de manera extraña para muchos el progresismo iba cogiendo fuerza política y electoral, empezando por sus juventudes, las juventudes que siempre nos han acompañado aquí, la juventud estudiantil y la popular que no llega a la universidad, por sus sectores de diversidad indígena, afro, por sus sectores populares, que en el diario vivir y en la dureza de ese diario vivir van coincidiendo programáticamente con lo que el programa de Colombia, Potencia de la Vida, ha propuesto y está tratando, difícilmente hay que decirlo, de adelantar y desarrollar en Colombia. Difícilmente porque se oponen fuerzas poderosas, porque de alguna manera el electorado quedó partido por la mitad, nosotros con una mayoría, sí, pero indudablemente hay otra parte de la sociedad que aún no le apuesta a la idea de cambiar el país, que aún está atado a tradiciones atávicas, a maneras de pensar reaccionarias muchas veces, a una inercia que nos mantiene como nación en la violencia, en la desigualdad social, en el atraso mental y en el atraso físico de las comunidades. Saltar hacia adelante no es fácil. Hay que tener, en cierta forma, valentía y un criterio de audacia.
la inercia es más fácil que saltar adelante. Quedarse quieto sin hacer nada es más fácil que tomar el riesgo de caminar, de ir hacia un camino que a veces es desconocido, de probar lo nuevo como un elemento fundamental para la transformación. Aquí, en la región, en ese diálogo con las comunidades, indudablemente vemos cómo un mundo ha venido desapareciendo, el mundo por el cual se construyeron estas regiones, sus pueblos, el andar en las montañas, el surco en la pendiente, el café como un producto de exitosa articulación con la economía mundial durante todo el siglo XX, que enriqueció de una manera relativamente democrática la población de lo que se llamó en aquel entonces el Viejo Caldas. Hubo un sostenimiento de la nación misma, de sus instituciones, de su Estado, del Congreso, de los partidos políticos alrededor del café, y una parte de la economía nacional prosperó gracias a los excedentes que dejaba la exportación por miles de millones de dólares del café colombiano en el mundo. Esa época pasó, yo creo que incluso innecesariamente, porque una élite colombiana que vivió del café, que yo diría se robó el café, que incluso desató violencia sobre el café a mediados del siglo XX, no supo mantener una capacidad productiva alrededor del trabajo que generaba ese producto, una mentalidad, incluso, me lo decía Andrés Pastrana, entre otras cosas, en alguna diligencia judicial a la que fuimos juntos, yo como denunciante y él como denunciado, pero tuvimos la oportunidad ahí medio de cruzar una idea que me pareció sugerente, porque él decía que de cierta manera el café había generado una especie de cultura de la excelencia, que quienes se movieron en ese mundo lograron pensarse a sí mismos como que eran una vanguardia de la excelencia en el café de talla mundial, y eso generaba indudablemente una especie de cultura del orgullo, de la dignidad, algo conservadora desde el punto de vista político, pero profundamente democrática desde el punto de vista de lo que significa una economía productiva hecha a partir del trabajo, y de un trabajo que siempre se calificó en aquellas épocas como excelente en el mundo. Eso no está ya más aquí. Queda, obviamente, y la ministra de Agricultura dedicó su discurso a cómo mantener viva la esperanza del café. Ha cambiado regionalmente, se ha movido al sur, a regiones aún más pobres, manteniendo el que Colombia aún sea una exportadora del producto, aunque ahora lo importa también. Nunca he entendido ese porqué, el café vietnamita, y ha logrado construir una nueva región cafetera entre el Huila, Tolima, Cauca, Nariño, y aún se mantiene en la vieja zona cafetera el hálito del café, las ganas de seguirlo manteniendo. Y yo creo que eso debe tener todo el apoyo del Estado, porque ya no como el único producto, sino como un producto bandera entre varios que promueva nuestra articulación productiva con el mundo. Lo que la élite colombiana decidió muy perezosamente fue cambiar ese mundo del trabajo, del surco, del asadón, del esfuerzo, por algo más fácil: sacar petróleo y carbón. Y nos convertimos desde hace unos 50 años para acá en país ya no cafetero,
sino supuestamente petrolero, una ilusión porque somos el 33º país en exportación de petróleo, no somos un país petrolero, eso sí lo somos carbonero, 5º exportador mundial de un producto que miren ustedes, a diferencia del café, no tiene futuro. El carbón tiene decretada su muerte como mercancía mundial. Los europeos ya decidieron el año 2035 como el año final, no el primer año del comienzo, del fin, sino el último año del fin del uso del carbón en su territorio. Lo mismo está aconteciendo en Estados Unidos y en breve la China disminuirá sustancialmente sus consumos de carbón por una razón básica. El carbón movido por el aparato industrial del capitalismo mundial en esos países se transforma en un gas que nos está matando, que ha cambiado el clima y que puede acabar con la humanidad, como lo hemos ya vivido en estos meses nomás en Colombia, a través de las inundaciones y las sequías que muertos nos dejan y destrucción económica y humana. Bueno, agarrados a un material que no tiene futuro, bien está pensar entonces qué vamos a hacer. Y un poco estos debates tienen que ver con ello. Si dejaron morir el café, ¿con qué se reemplazó en la vieja zona cafetera? Y la respuesta es difícil de encontrarla, casi que uno diría que con nada. Y ese espacio vacío entre un mundo que estaba bien organizado, indudablemente próspero, y de pronto la nada, es lo que yo llamo la crisis. Esa nada empezó a ser ocupada por otro tipo de sujeto y de economía, el narcotráfico, la banda, el quiebre del tejido social de manera violenta, la degradación de la sociedad, incluso de lo más valioso de la sociedad, que es la juventud. Por eso hubo un estallido social, por eso tan fuerte en Pereira. Por eso llegó a los niveles de enfrentamiento entre el Estado y la juventud, un Estado en ese momento dirigido por alguien muy ciego que no quiso, no tuvo la humildad democrática de dialogar y en cambio sí se dedicó a matar. A matar de tal manera que la Policía Nacional se convirtió en una institución de la más baja popularidad en toda Colombia en ese momento. Se salvó algo el ejército, que se separó prudentemente del conflicto. La clase política no fue capaz de tender los puentes del diálogo que era absolutamente necesario, y el estallido hundido en sangre transitó rápidamente, se apagó solo porque se prendían las urnas. Recuerden ustedes, año 2022, se apagaba el estallido en las calles porque se prendían las urnas electorales y entonces la población decidió cambiar en las urnas el país. Y ahora tenemos una gran responsabilidad. Ahora nos corresponde como gobierno decidir qué es lo que vamos a hacer. No es cualquiera responsabilidad. En la oposición crece una irresponsabilidad, porque cada vez más gana allí no la oposición republicana, democrática, que siempre se respeta en sus manifestaciones, en sus expresiones. Jamás aquí se ha dado una orden para que algún cuerpo de inteligencia o de la fuerza pública actúe contra la libre expresión de la oposición
su vida, sus bienes, su derecho a expresarse, porque es un derecho que el gobierno debe garantizar, porque es un gobierno democrático. Ni periodistas, ni magistrados, ni líderes de la oposición serán perseguidos por este gobierno. Sacan rumores, pero no son más sino rumores falsos. Fake news le dicen ahora, noticias falsas que una y otra vez toca casi todos los días desmentir. Pero aquí tienen garantizados los derechos que como minorías políticas y en regiones son mayorías políticas tienen. Sin embargo, crece allí ante el desespero que le provoca las políticas de cambio, las transformaciones que se proponen, los hechos de transformación reales que van creciendo a lo largo y ancho del país. Crece allí la idea no democrática, la idea antidemocrática, la idea de romper el voto popular y de repetir lo que alguna vez, siendo yo niño, vi cuando paseaban por las calles en la noche militares y policías en un estado de sitio decretado en un día electoral, un 19 de abril de 1970, cuando decidieron robarse las elecciones y el voto popular de aquel entonces en un país diferente a hoy, pero que generó en esa ruptura institucional un golpe traicionero, el fraude electoral, un fraude al pueblo, generó, si ustedes lo miran bien, 1970 para acá, la violencia. Aunque uno puede correr las fechas del origen de la violencia hacia atrás, 48, 51, 64, e incluso más atrás, 36, la respuesta violenta a la revolución en marcha del entonces muy progresista Partido Liberal de Alfonso López Pumarejo. Podría uno colocar fechas, siempre la violencia como un continuum. Lo cierto es que a partir de 1970 y después de haber hecho un gran esfuerzo en donde el mundo cafetero participó de la paz política entre liberales y conservadores, que se habían matado entre sí de manera bárbara por todo el país, a partir de 1970 vino de nuevo una oleada de violencia que aún hoy no nos abandona. Son ya 54 años, medio siglo largo de violencia en la última fase, que comenzó con la insurgencia socialista, armada, democrática para algunos, pero que desató los fantasmas al interior de la sociedad colombiana porque no se plasmó ni en una revolución ni en una transformación. De ahí solo sale como rescatado la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución del 91, y después el marasmo de una autodestrucción de la sociedad colombiana, de su propia juventud, jóvenes matando jóvenes simplemente por la codicia, por algún dinero, por un espacio en un mercado ilegal, por algo que no tiene futuro, porque ya no es una bandera revolucionaria o política, roja, azul, incluso la combinación de los tres, que era la bandera de la ANAPO, ya no es eso, sino una especie de vacío, de la nada, de matarse porque sí, de tener un año o dos, de solventar problemas para algunos a la manera más, le llamo yo, traqueta, poniéndose la cadena gruesa del oro, manejando a la mujer como un objeto, y después simplemente esperando que el segundo o el tercero al mando o en la otra banda del otro lado lo mate.
o lo conduzcan a la cárcel o a la extradición o a la destrucción total de la existencia. Eso no tiene futuro, pero tiene que ver con la cultura de que no hay nada en la región, de que no hay lo que reemplace lo que antes era su estructura de coherencia, el mundo del trabajo, el agro y la industria. Bueno, entonces nos toca a nosotros. Y aquí de las intervenciones que han hecho los voceros temáticos de la comunidad, todas muy profundas, tuvo una alta profundidad, calidad la intervención de todos y todas, pero aquí aparecen una serie de temas que me parece que es fundamental que el gobierno no solamente tome nota, sino actúe, porque hay allí unos elementos. Cuando la compañera nos planteaba la atención primaria en salud, que coincide con lo que hemos defendido en la reforma a la salud, que ya hundió el Congreso de la República, pero que nosotros estamos intentando implementar en la práctica, buscando los resquicios que las leyes vigentes, contrarias en muchas partes a esta idea de la atención primaria en salud, pues tratamos de empoderarla, de volverla realidad, de no dejarla morir, porque es una idea mundial. Nació en una ciudad que se llama Alma-Ata, de experiencias mundiales de la humanidad que se congregaron allí, años 70, no recuerdo la fecha, que decía que el derecho a la salud para la población parte y pasa en primer lugar porque se prevenga la enfermedad. Nuestras madres lo decían, abuelas, prevenir es mejor que curar, y esa sabiduría es la que se plasma en la propuesta de salud que se ha hecho. Prevenir es mejor que curar. Hace más barato el modelo de salud porque menos enfermedad hay, o la enfermedad tiene menos costo porque se atiende más temprano. Pero para despegar ese aparato de la atención primaria en salud hay que poner billete público, hay que recrear infraestructuras y sobre todo hay que organizar la fuerza de la salud en el territorio mismo para que pueda cubrir la población del barrio, de la vereda y avanzar permanente y rutinariamente, de tal manera que exista una especie de ojo avisor de la enfermedad, de ojo avisor de la muerte, de ojo avisor que permita a través de la prevención mejorar la calidad de vida de cada persona en Colombia. Eso se llama la atención primaria en salud. Y la compañera dijo que ahí había que poner un énfasis y subrayo en la atención mental, en el cuidado mental de las personas. Ese es un tema que ha salido una y otra vez dentro de las discusiones de la medicina preventiva, porque es que en Colombia hemos vivido en medio de la violencia. Casi que naciendo hemos visto violencia, violencia en la casa, violencia intrafamiliar que llaman, violencia en el barrio, violencia entre los congéneres, violencia de género, violencia en la televisión, violencia y violencias reales. Y eso va cargando la psiquis humana y la va dañando, la va afectando, así uno no crea. Algún estudio psicológico de esos que hacen los gringos en la sociedad colombiana decía que 1 de cada 5 colombianos tenían un problema mental. Es decir, aquí
No digo que comenzando por mí mismo, porque ahí coge la prensa y dice el presidente. Pero si es 1 de cada 5, sea la depresión, que ahora es tan masiva, sea los intentos de suicidio o el suicidio mismo en la juventud, sobre todo masculina, según los datos, sea una serie de la misma adicción a las sustancias X, cualesquiera, es un problema de salud mental. No es un problema de la policía. Aquí las derechas, como andan abrazadas con los narcotraficantes y no quieren que se le descubra sus nexos, ese acostarse incestuoso con el crimen en la misma cama, tema que he logrado como parlamentario una y otra vez descubrir. Empezaron a hablar de tumbar al presidente cuando se cambió el fiscal general de la nación. Y eso tiene que ver porque empezó a desesperarse esa clase poderosa económica y política que no quiere que una fiscalía decente escurgue en una serie de procesos, y desesperados entonces intentan acabar con las instituciones democráticas del país antes de ser descubiertos. Esa alianza incestuosa entre el poder político y el poder criminal, que vuelve poderoso el poder criminal, ojo con eso, porque crimen hay en todas partes del mundo, pero ¿por qué tan poderoso el crimen en Colombia? Pues porque tiene poder político. El reemplazo de la economía cafetera fue una alianza entre el poder político y el poder narcotraficante para controlar el pueblo, para asustarlo, para aterrorizarlo a partir de la muerte en unas regiones más que en otras. Si es que, general, cuando yo venía a hacer mi última manifestación en Pereira de campaña presidencial, me tocó frenarla y no vine, porque el anuncio que llegó era que un señor que llaman alias Calzones el muy uribista, el muy del gota a gota, el muy del traqueteo y de la cordillera, le había dicho a la cordillera que me asesinaran. Y eso no puede ser así. Eso no puede ser en una sociedad que tenemos que hacer transitar hacia la paz. Ese tema de la sanidad mental, viceministro, me parece fundamental. Y entonces, puesto el tema, y lo podríamos comenzar, porque si nuestra juventud se degrada, y yo no soy de la tesis de la prohibición de las drogas, pero sí soy de la tesis que tenemos que buscarle oportunidades a la juventud precisamente para que no caiga en la adicción, porque la adicción es una esclavitud. No está muy bien científicamente cimentado porque un ser humano se vuelve adicto y otro no. Unos a una sustancia y otros a otra, al cigarrillo, al alcohol, al tinto, al café, que también, al tabaco, al cigarrillo, etcétera. Pero la adicción, en mi opinión, muy personal, tiene que ver cuando se rompen los afectos. Por eso los norteamericanos se están literalmente matando con el fentanilo, porque viven solos, se drogan en una pieza y con esa sustancia ni salen vivos de la pieza, sino en un ataúd por 100,000 cada año.
si se reconstruye el tejido, si está el afecto, si aparece el amor, si los lazos de la comunidad se vuelven fuertes, la adicción disminuye, en mi opinión, porque la juventud tiene una intensidad en el vivir que es más poderosa que la que encuentra en la virtualidad de las drogas, algunas de las cuales ya son tecnológicas.